Bueno, seguimos al tema del por qué no nos conviene ni estamos de acuerdo con la nueva directora de la unidad de víctimas, de la doctora Lilia Clemencia Solano. ¿Por qué? Porque ella, en su función, en su cargo anterior que tenía, era la viceministra para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos del Ministerio del Interior. La misma vicepresidencia, la doctora firmado por la doctora Diana Carrillo el 23 de agosto, le hace una solicitud a favor de la protesta pacífica que llevamos un grupo de ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, discapacitados y enfermos. Bueno, entonces pasó el tiempo y nos tocó indagar qué había pasado con esa respuesta. Le escribimos a la doctora Diana Carrillo el 25 de octubre, hagan la cuenta, agosto, septiembre, octubre, 2 meses después, cuando la doctora Diana Carrillo le había escrito que hablara con nosotros, se reunieran con nosotros y que le mencionó sobre la mesa y que le informara. En ningún momento le informó. 2 meses después yo le hago este derecho de petición a la doctora Diana Carrillo, que ya lo hemos estado viendo, en qué términos me contesta, y entonces vuelve y le delega a la doctora Lilia Clemencia Solano. Y tengamos en cuenta que estamos hablando es de la viceministra para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos, y nunca se reunió con nosotros, nunca nos llamó ni nunca nos dijo nada. Simplemente cogió y según al amaño de ella, envió una comunicación a la Consejería Presidencial, otra a la Unidad de Víctimas, otra al Ministerio de Vivienda y otra a la SAE. ¿Ya? O sea, se le tiró la pelota a los otros cuando ella es de derechos humanos. Y cuando nosotros somos víctimas de la violación del conjunto de derechos humanos. Entonces, ¿qué clase de defensora de derechos humanos es esta? ¿Ah? ¿Qué hace en ese cargo? Ganándose un sueldo con nuestros impuestos. Entonces, ahí hay corrupción, es una persona corrupta. También, al respecto, yo les puedo decir que yo le escribí a esta misma doctora, Lilia Clemencia Solano, le envié ese derecho de petición, que se lo radiqué el 21 de septiembre. Ahí podemos ver la fecha, 21 de septiembre. Nunca me lo respondió, me vulneró, me violó el derecho de petición, el sagrado derecho de petición, me lo violó. Es una violadora de derechos humanos. No hizo caso omiso de la orden presidencial. Y a raíz de la negligencia de esa doctora, de las dos doctoras, de la doctora Diana Carrillo, en nombre de la Vicepresidencia de la República, y de la nada menos que de la ministra de la Igualdad, Francia Márquez. ¿Qué pasa ahí? Nos están violando los derechos, son violadores de derechos humanos. Así no sepa la doctora Francia Márquez lo que está sucediendo. Eso es lo más grave, se los decía en los videos anteriores. Entonces, ahí entra en violación flagrante de derechos humanos el director de derechos humanos del Ministerio del Interior, porque a él también le escribe la doctora Diana Carrillo, dándole la misma orden presidencial, que se reúna con nosotros. Al menos él se reunió en una ocasión. Con los otros grupos que pertenecen a la Carpa de la Resistencia, o pertenecían a la Carpa de la Resistencia, lo que hizo él, les consiguió reuniones
para que en los ministerios fueran y les dieran consejos. Pero la cuestión, la orden y nuestra solicitud respetuosa, nuestro derecho de petición es que nos reunamos en una mesa social y política de acuerdos, una mesa de acuerdo social y político integral definitiva. Necesitamos tratar el tema con todas las entidades. En determinado momento, en el acta del 22 de septiembre, el Ministerio del Interior, hay un personaje ahí que pues se ha portado mal con nosotros, y él habla de que en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario está encargada de hablar con 15 entidades que pedimos, y tenemos un acta donde pedimos reunirnos. Nos dijo el Ministerio del Interior, bueno, ¿con quiénes se quieren reunir? Y les dijimos, y eso pasó a manos de la Consejería Presidencial, y no nos han dado respuesta. A la Consejería Presidencial entra en violación a los derechos humanos también de nosotros, las víctimas del conflicto armado. Entonces, por eso yo les digo, y muy claro lo dijo el presidente, es que las víctimas del conflicto armado han sido revictimizados por el mismo Estado colombiano, y seguimos siendo revictimizados. Y yo les estoy destapando la olla podrida con documentos, con pruebas. ¿Quiénes nos han violado los derechos humanos? ¿Ah? Concreto, facilito, ya lo han visto. Y le voy a decir, este es el documento que le escriben al doctor Franklin Javid Castañeda, director de Derechos Humanos. La doctora Diana Carrillo le dice lo anterior en aras de gestar una mesa de diálogo social y reparación de carácter político para abordar los puntos de reivindicación y avanzar en la concertación de sus propuestas relacionadas con reivindicaciones laborales y de garantías de derechos, debido a la situación expuesta por los peticionarios en virtud del artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso. Nos permitimos solicitar, se sirve evaluar el caso y adelantar las acciones correspondientes, dado que es una petición que consideramos abarca el ámbito de sus funciones y competencias. Asimismo, le damos a conocer que el presente caso ha sido puesto en conocimiento del despacho de la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, doctora Lilia Solano, y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Vean, aquí está, Presidencia de la República, y ahí está. O sea, no les estamos hablando mentiras. Es importante resaltar que este es un tema de interés de nuestro grupo de trabajo, y que por lo que manifestamos nuestra plena disposición para adelantar las acciones que se consideren y trabajar articuladamente en la atención de este caso. Para tal efecto puede contactarse con los correos, da 2 correos, una de Diana Carrillo y otra Lina Martínez. Estaremos prestos a recibir su amable notificación sobre las actuaciones u decisiones al respecto adoptados. Vea, doctora Diana Carrillo. Tampoco el doctor Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos, hizo nada. Y allá estamos y allá seguimos en la puerta del Ministerio del Interior. Y el doctor Franklin Castañeda, los días que va a subir a la oficina, como se dice, para adentro y para afuera, mantiene ahí, viéndonos ahí en el andén, a las víctimas del conflicto armado, con una orden presidencial que omitió. Allá se presentó, ya les dije en los videos anteriores, que era el delegado del presidente de la República. Qué grosería, porque a la fecha nosotros seguimos en las mismas, estamos ahí en la protesta y no nos hemos reunido todavía
en una mesa de acuerdo social y político integral definitiva, porque no se le ha dado la gana al doctor Franklin, nada menos que director de Derechos Humanos. ¿Ah? Imagine, estamos hablando de cabezas de derechos humanos de ese gobierno, lamentablemente el gobierno del cambio.